Bienvenidas a la clase práctica número 4, en la que vamos a continuar ampliando la información en referencia al empoderamiento sexual. En esta ocasión vamos a trabajar el concepto sexualidad feminista. Me parece muy importante que llegadas a este punto reivindiquemos el carácter feminista de la sexualidad. Un carácter que no puede ser obviado de ningún modo a la hora de abordar la sexualidad. Pues como hemos visto a lo largo del temario, sexualidad también es sexo, es género, es socialización de género y son una serie de conceptos que están muy relacionados con la manera en la que la sociedad nos educa en materia de sexualidad y en la manera en la que nosotras vivenciamos nuestras experiencias sexuales. Por ello, vamos a tratar dos temas principales en esta clase de práctica. El primer tema será definir la sexualidad feminista y el segundo tema será proponer un modelo de ecosexualidad que sea amable y respetuoso tanto con nosotras mismas, con la vivencia de nuestra propia sexualidad, como con las prácticas que nosotras como dinamizadoras en contextos de intervención social vayamos a realizar con otras mujeres. Digamos, la manera en la que divulguemos ese conocimiento sobre sexualidad. Vamos a comenzar definiendo el concepto de sexualidad feminista. ¿Qué es la sexualidad feminista? El concepto de sexualidad feminista acoge a los colectivos y prácticas tradicionalmente excluidos de los modelos patriarcales de la sexualidad. Los cuerpos y las sexualidades y las prácticas sexuales diversas son rechazados y son puestos a los márgenes o a la periferia del sistema sexo-género. Y esto se debe principalmente al marco teórico con el que se ha construido históricamente la sexualidad, un marco teórico judeocristiano que además se va entrelazando con otras características propias de las sociedades contemporáneas, como son el neoliberalismo por supuesto, las sociedades patriarcales actuales. También la sexualidad feminista reivindica los derechos sexuales y reproductivos, un tema que todavía está en un primer orden en las agendas feministas, puesto que, como estamos observando actualmente, todavía siguen cometiendo atentados contra nuestros derechos sexuales y reproductivos, tanto en el derecho a decidir, en la cuestión del aborto, que como vemos en países como Estados Unidos ahora mismo, están negándose ese derecho a decidir de las mujeres, como la lucha que hay actualmente en Latinoamérica por el derecho a decidir, y también en el ámbito de los derechos reproductivos con la brutal violencia obstétrica existente todavía, ¿no? Entonces, por eso el tema de los derechos sexuales y reproductivos es un tema que continúa actualmente vigente en nuestras reivindicaciones. También la sexualidad feminista aporta un modelo de educación integral. Esto quiere decir que la educación sexual se debe dar desde incluso antes del momento de nuestro nacimiento. Y es algo que dura desde ese momento del nacimiento hasta el momento del fallecimiento. La educación sexual debe estar presente en todas las etapas de nuestra vida y se debe abordar desde una manera integral, es decir, implicar a la mente, implicar al cuerpo, a las emociones y al espíritu. Y lo más importante, la sexualidad feminista combate las desigualdades y violencias de los cuerpos y las sexualidades, porque la sexualidad es el primer terreno político desde el que tenemos que luchar para conseguir la verdadera igualdad, la verdadera equidad. Temas que aborda la sexualidad feminista, ¿no? Lo he resumido en 3 puntos. El primer punto sería poner de manifiesto los mecanismos patriarcales sobre los que se actúa la sexualidad femenina. El segundo punto es reconceptualizar la manera en la que nombramos o nos nombramos sexualmente. Y el tercer punto es las nuevas propuestas con las que mirarnos como seres sexuados, ¿no? Esto es lo que vamos a desarrollar a continuación. Respecto a los temas con los que abordar la sexualidad, vamos a introducir el concepto de falocentrismo. El concepto de falocentrismo
es un concepto que hace referencia a esas relaciones de poder que se promueven y perpetúan donde el falo es el centro, es el símbolo más trascendental en una relación afectivo-sexual o sexual. Está basado o tiene su origen en que el hombre es un todo, y el cuerpo de la mujer se construye como un objeto o un apéndice incompleto de ese todo, ese cuerpo que ya hemos visto en clases anteriores, que está inacabado o que está incompleto, que es un error, y entonces viene a cumplir un papel, una función complementaria a ese hombre como un todo, ¿no? Y concretamente a ese falo, ¿no? El falo entonces se constituye como un referente, es un referente de todo, ¿no? De todas las relaciones humanas, de las relaciones sexuales, las relaciones afectivas. Es una autoridad, es un orden y es tradición. ¿eh? El falo, además, es el centro de la relación sexual, como ya he comentado, porque dirige esta relación sexual. ¿no? Las relaciones sexuales se inician con su erección y finalizan con un orgasmo. Y ejemplo de ello lo tenemos en cualquier película de Hollywood en el que las relaciones sexuales se plantean como un inicio de una excitación que parte de la masculinidad y que finaliza con ese orgasmo masculino. Y el cine, que ha contribuido enormemente a que las relaciones sexuales se construyan en nuestra mente de esta manera, no es el único agente de socialización de la sexualidad, pero sí considero que ha sido uno de los más importantes en unión, por ejemplo, a la religión, ¿no? Que todavía está muy persistente en el imaginario colectivo a la hora de plantear las relaciones sexuales o, por ejemplo, también el modelo médico, ¿no? que está muy, muy enfocado a la prevención del embarazo no deseado o a la evitación de las infecciones de transmisión sexual. Y la mujer, en este contexto de falocentrismo, es quien facilita la satisfacción sexual del hombre. Otro concepto importante en este sentido es el de coitocentrismo. El coito es el centro de la relación sexual y debido a esto se obvia cualquier otra práctica sexual que pueda generar placer, ¿no? Porque según el modelo coitocentrista, falocentrista, patriarcal y judío-cristiano, las relaciones sexuales tienen un fin y ese fin está relacionado con la preservación de la monogamia, del matrimonio y la procreación. Entonces, cualquier relación que no esté encaminada a procurar estos tres puntos, digamos que sería algo como perverso, algo sucio, algo que no es normal, ¿no? En este modelo de sexualidad tan limitante. El coitocentrismo está basado en el planteamiento anterior, donde el falo debe penetrar a la vagina, ¿no? La vagina es el centro de todo también, ¿no? En este modelo. No existe un clítoris, ¿no? Y ejemplo de ello lo tenemos, por ejemplo, en los manuales anatómicos en los que el clítoris ha sido amputado, donde la vagina se constituye como el único órgano a través del cual la mujer puede obtener cierto placer si es que se le permite. El coitocentrismo es procreación, como ya he dicho, es monogamia, es genitalidad, es matrimonio y, muy importante, heterosexualidad. Porque ahí vamos al el símil entre heterosexualidad, vagina y pene, ¿no? Esa complementación entre un ser y otro, ¿no? Tan dañina además para las relaciones saludables, ¿no? El coito se establece como la única manera válida de conseguir la satisfacción sexual y esto explica
de cierta forma el por qué las mujeres o muchas mujeres refieren el no sentir placer sexual con las relaciones sexuales, porque la educación sexual recibida por parte de cualquier agente de socialización es muy nefasta en este sentido, es amputadora de nuestra capacidad sexual, que es infinita y no solo centrada en la genitalidad, ¿no? Y además tiene como resultado una jerarquización de las relaciones sexuales. Esto quiere decir que se establecerán, según este modelo, relaciones sexuales válidas y relaciones sexuales menos válidas y relaciones sexuales inválidas, ¿no? En función al lugar en el que nos situemos de esta maraña. Serán más válidas aquellas en las que se cumpla pues matrimonio, monogamia, heterosexualidad, y conforme vamos quitando factores y vamos añadiendo diversidades, aparecerán esta jerarquía que nos situará en la estructura social de una manera determinada, y ello nos podrá llevar indudablemente a sufrir exclusión y violencia, ¿no? Como es el caso de las sexualidades no normativas, las identidades no normativas, las prácticas sexuales diversas, etc. Y cualquier relación sexual no basada en el coitocentrismo corre el riesgo de ser tachada de antinatural, anormal, peligrosa, que es la herencia que tenemos de la religión y del sistema patriarcal y de ese neoliberalismo que tan bien casado está para que toda esta regla funcione. Despatriarcalizar reconceptualizando. El cuerpo de las mujeres ha sido colonizado por el patriarcado y el que ha conceptualizado nuestra genitalidad en base o a partir de nombres masculinos y además de jerarquía en función de los cánones, de esos cánones del patriarcado, ¿no? Algunos ejemplos lo tenemos en las trampas de Falopio, las glándulas de Skin, las glándulas de Bartolino, el concepto propio de menopausia, también inventado por un hombre, o en los labios mayores y menores, ¿no? Me parece muy interesante detenerme en la cuestión de los labios mayores y menores, ¿no? Que es ese ejemplo de jerarquía en base a los cánones patriarcales, donde la realidad de la investigación feminista, de la sexología feminista, de la sexualidad feminista, nos dice que los labios de las mujeres son muy diversos, ¿no? Y que en esta diversidad no se pueden establecer jerarquías porque efectivamente nos encontramos con labios internos que muy prominentes, que pueden superar, ¿no?, el tamaño de los externos, y entonces no tendría sentido realizar esta jerarquía, ¿no?, en labios mayores y labios menores, simplemente labios internos o labios externos, ¿no? Sería como una manera más respetuosa de reconceptualizar el cuerpo de la mujer. Otra manera también de aportar una connotación positiva es el concepto de plenopausia. Dejar de nombrar este ciclo vital como algo que es inferior, que es menor, que es el cese, que es la falta de productividad, y empezar a nombrarlo desde la luz, desde la plenitud, desde la armonía, desde la sabiduría. ¿No? Es una manera de cambiar el lenguaje y de esta manera cambiar los significados que nosotras mismas le vamos a dar a estos ciclos vitales para vivirlo desde la plenitud. Y bueno, ahí tenéis los ejemplos que ya he nombrado anteriormente, que podemos sustituirlos por otros nombres que además tienen una connotación política, que ya lo hemos visto en el temario, que Anarcha, Lucy y Betsy fueron mujeres esclavas negras que sufrieron abusos y violencia por parte del doctor Sims, que experimentó con sus cuerpos para dar después origen a lo que se conoce actualmente como la ginecología moderna. Y ello sería un acto de reivindicación política feminista, ¿no? Esto es la verdadera sexualidad feminista, empezar a cambiar, a reivindicar, a deshacer todas estas violencias y todas estas maltratos que hemos vivido las mujeres a lo largo de la historia, a apropiarnos de todo este sufrimiento y de toda esta rabia y transformarlo en una visión más positiva de nuestra sexualidad,
para cambiar los significados que nosotras mismas le damos, ¿no? Si crecemos, ¿no?, con la idea de que la menopausia es algo negativo, que es el cese, que se acaba la vida cuando llega ese momento, difícilmente podremos vivirlo de una manera saludable, ¿no? De ahí el concepto de educación sexual integral, porque las emociones, la psique, está fuertemente vinculada a nuestro cuerpo, no se pueden separar, ¿no? Y entonces ese mensaje negativo de esas creencias que proceden de nuestros procesos de socialización van a condicionar la manera en la que vivamos nuestra sexualidad y nuestros ciclos vitales. Entonces, es posible que nos encontremos con menopausias en las que tengamos que afrontar problemas de salud y menopausias en las que demos por zanjada nuestra vida sexual porque ya no somos productivas, ya no producimos bebés, criaturas para el sistema, entonces se acabó la vida sexual, ¿no? Y entonces la idea de transformar el lenguaje es también romper con estas creencias. Por eso es importante despatriarcalizar reconceptualizando. Y vamos al último punto, que es el punto de la ecosexualidad. La ecosexualidad es un concepto que fue desarrollado por Annie Sprinkler junto a Stephens. Es una mezcla entre arte, teoría, educación sexual y práctica, ¿no? Y además en un contexto de trabajo sexual, que es el que han desempeñado estas dos mujeres a lo largo de su vida, por la que son conocidas y por la que nos llega el concepto de ecosexualidad. Pero este concepto después, a continuación, ¿no?, ha sido trabajado mucho desde el ámbito feminista y se ha transformado muchísimo, de tal punto que lo podemos incluso sacar de ese contexto de trabajo sexual en el que se origina para poderlo aplicar a otras prácticas sexuales desde otro marco teórico, ¿no? La ecosexualidad es una estrategia para crear una relación recíproca y sostenible con el planeta, utilizando la metáfora de la Tierra como, no como madre, sino como amante. Y este es el punto que más me interesa del planteamiento que realiza Annie Sprinkler con la ecosexualidad, ¿no? Digamos que si cambiamos la manera en la que percibimos a la Tierra como madre y la consideramos amante, obviamente va a cambiar muchísimo la manera en la que concebimos la sexualidad, ¿no? Gracias a este planteamiento se ha posibilitado el trabajo de la sexualidad a partir de parámetros ecofeministas. Vamos a ecologizar nuestra sexualidad, ¿eh? Más allá de este planteamiento inicial de sus precursoras, se puede tomar este concepto para plantear otras formas más amables de relacionarnos sexualmente con nosotras mismas y con el medio. Algunos ejemplos serían productos ecológicos, como por ejemplo la copa menstrual, los preservativos ecológicos, los lubricantes naturales, la no medicalización de la sexualidad, cambiar por hábitos de vida más saludables que impulsen la libido, ¿no? Y esto es un punto muy interesante, ¿no? Como muchas personas recurren a la medicalización de su sexualidad, ¿no?, pues para resolver algunos problemas, como por ejemplo la falta de líbido o la sequedad vaginal, ¿no? Y es un cambio de paradigma, ¿no?, completamente, porque cambiando los estilos de vida se pueden lograr efectos muy positivos con la libido, ¿no? Eso, trabajar con la neurona a través del ejercicio físico, a través de relaciones positivas, a través del trabajo con las emociones y se puede trabajar la sequedad vaginal con medicina china, por ejemplo, y muchos aspectos de nuestra sexualidad, el ciclo menstrual, ¿no? Cambiar este paradigma médico de medicalizar cualquier aspecto de nuestra sexualidad para vivirlo de una manera más respetuosa con nuestro cuerpo y también con el medio ambiente. Y por último, luchar contra el consumo de los cuerpos, lo que incluye pornografía mainstream, explotación sexual,
vientres de alquiler, etcétera, ¿no? Creo que también esto es un punto que tiene que contemplar la ecosexualidad. Y bueno, nos vemos por el foro de diálogo del curso para seguir abordando el tema de la sexualidad feminista. Gracias.